Capítulo 4. La Reforma. La reforma, claro está, es un término técnico que significa la separación de los reformadores de la Iglesia como se había desarrollado en la Edad Media y que se conoce como Iglesia Católica Romana. Pero en realidad lo que la reforma tenía que entender era el alejamiento de los elementos humanistas que intervenían en la Iglesia durante la época medieval. Esta no es ninguna indulgencia ordinaria. Por ella se erigirá la Catedral de San Pedro en Roma. Y ustedes se unirán en cada misa que se ofrezca desde hoy hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, a través de venir al mundo, sufrir y morir, ha pagado ya por nuestra salvación para siempre. ¿Cómo puede entonces un simple ser humano, monje, príncipe o papa, pretender un pago mayor? En materia de fe, no creo que ni el concilio, ni el papa, ni ningún hombre tenga poder sobre mi conciencia. Y cuando difieran de las escrituras, reniego del papa, del concilio y de todo. Un simple laico armado con las escrituras es más grande que el más poderoso papa sin ellas. Cuando el Alto Renacimiento se acercaba a su fin, en el sur de Europa, la Reforma vino a explotar en el norte de Europa. Martín Lutero colocó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Zwingli hizo que Zürich rompiera con la iglesia de Roma. Más tarde, Inglaterra rompió con ella también. Juan Calvino, el reformador ginebrino, escribió su Instituta. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, lo que propició que se tradujera a otras lenguas y que así las personas leyeran la Biblia por ellos mismos por primera vez. La Biblia les demostró que las personas individuales podían llegar a Dios por la fe sobre la base de la obra concluida de Cristo. Todo era solo por gracia de Dios. Previamente, la persona que entraba a alguna de estas iglesias la apartaba de lo que era el centro de su adoración, el altar que estaba en el frente localizado en el presbiterio separado por un cancel de madera o de fierro. Durante la Reforma lo quitaban a menudo. Este llegaba hasta arriba. Luego la Biblia se colocó en donde estaba el cancel, para demostrar que la enseñanza de la Biblia le abrió el camino a las personas para llegar a Dios directamente. Anterior a esto, varios cristianos tiraron los arboledos sagrados bajo los que los dioses paganos eran adorados. Hacían esto no porque despreciaran los árboles, sino por el particular significado religioso de estos arboledos como algo divino. De la misma manera en la Reforma, algunos de los hombres y mujeres de la Reforma, muchas veces hasta los doradores mismos de imágenes, destruyeron varias de las estatuas y de las pinturas de santos y de madonas. Desearíamos hoy en día que las hubieran tomado y depositado en una bodega durante unos 100 años y luego se podrían haber sacado y puesto en un museo. En ese momento de la historia eso era demasiado pedir. Para la mujer y el hombre de la Reforma, estas no eran objetos de arte. Eran imágenes para adorar, obstáculos que se interponían entre ellos y Dios.
Habían descubierto el énfasis bíblico. Solo hay un mediador, Jesucristo. Estas imágenes vinieron a representar para ellos lo que antes habían rechazado en su religión. ¿Qué habían rechazado? 1. Que la Iglesia había igualado su autoridad con la autoridad de la Biblia. Solo hay una interpretación adecuada de las Escrituras, la que la Iglesia ha establecido. Si las Escrituras estuvieran en manos de cualquier hombre, cualquier mozo o porquero que leyera en su propio idioma y lo interpretara él mismo, ¿qué pasaría? Pues entonces tendríamos más cristianos, padre. 2. Que la Iglesia agregó a la obra concluida de Cristo para la salvación las obras del hombre. ¿Quién vería a su madre en llamas cuando con una ofrenda de plata puede liberarla? Ya que en cuanto la moneda cae al cofre, un alma recibe el descanso eterno. Y 3. Desde el tiempo de Tomás de Aquino, la Iglesia fue así combinando la enseñanza bíblica con la pagana. Recordarán que para Tomás de Aquino la voluntad había sucumbido, pero la mente no. Gradualmente esta idea dio lugar al alto renacimiento del sur, que estaba basado en un ideal humanista. El hombre se convirtió en el centro y la medida de todo. La combinación del pensamiento bíblico y del pagano se advirtieron de varias maneras. Rafael, por ejemplo, compensó su escuela de Atenas, aquí Platón y Aristóteles, mediante su representación pictórica que se encuentra en el muro opuesto. Se le llama la disputa, ya que trata la naturaleza de la misa. Miguel Ángel, aquí en la Capilla Sixtina, pintó por igual a las profetisas paganas y a los profetas del Antiguo Testamento. William Farel, el primer reformador francés, predicó en esta iglesia. Aquí está sosteniendo la Biblia en alto. Para Farel y los otros reformadores solo existían las Escrituras. Cuando Erasmo de Róterdam apoyó una moderada reforma de la Iglesia, Farel protestó y expuso que estaba por principio contra el humanismo en sus dos facetas. El humanismo del Renacimiento y el conocido humanismo cristiano de Erasmo. Erasmo hizo una contribución a la Reforma al editar el Nuevo Testamento en el griego original y exhortó a que se tradujera a todos los idiomas. Su humanismo cristiano era más débil que una cristiandad consistente y Farel se le opuso. La gente necesitaba de la verdad dada por Dios en la Biblia y así saber cómo estar bien con Dios. Necesitaban que Dios les indicara cuál era el significado de la vida, lo que es correcto y lo que no lo es. Necesitaban de un Dios existente, un Dios que hablara en una forma que se pudiera entender. Creo que he encontrado la verdad al fin. Y cuando la encontré, pareció que las puertas del cielo se me hubieran abierto. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, no por lo que hace por sí mismo. No por adorar las reliquias, cantar las misas, hacer peregrinaciones a Roma, obtener el perdón por sus faltas, sino por fe en lo que Dios ha hecho por él a través de su Hijo. Doctor Martín, si un cristiano viviera solo por la fe, ¿en qué consistiría esta? En Cristo. El hombre necesita solo a Jesucristo. Cuando Dios dice en la Biblia cómo es Él, la persona posee la verdad sobre Dios, porque la persona es finita, o sea, es limitada. No tiene un conocimiento exhaustivo sobre Dios. Lo que tiene es la verdad sobre Dios. Por lo que Dios expone en las Escrituras, recibe la verdad sobre la moral, el significado y los valores. La Biblia también nos habla acerca de la humanidad y la naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué las cosas existen y el porqué de la forma que tienen? El hombre de la Reforma no tenía problema al tratar de determinar el significado y los universales de lo individual, o sea, los particulares, en la forma en que el hombre humanista del Renacimiento lo hacía.
porque la Biblia brinda una unidad entre los universales y las cosas individuales, o sea, los particulares. Nos hace conocer tanto a Dios como el universal último, y también al hombre y la naturaleza. Debo enfatizar, sin embargo, que la Reforma no fue una edad de oro, no fue perfecta. En muchos sentidos, no era congruente con la Biblia y su enseñanza que los reformadores trataban de acoger, no solo en lo religioso, sino en su forma de vida. Por ejemplo, consideremos a Lutero, su posición equívoca en cuanto a las guerras campesinas. En un ámbito diferente, no se mostró gran ahínco en llevar el mensaje cristiano a otras partes del mundo. Y así, a pesar de muchas y serias inconsistencias, el hombre de la Reforma en su enseñanza central regresó a la Biblia y su instrucción y al ejemplo de la Iglesia antigua. Así se abrió un nuevo camino, no solo en el aspecto religioso, sino también en el cultural y en el social. Esta música es el resultado directo de la reforma cultural y también de la cristiandad bíblica de esa época. El compositor es Johann Sebastian Bach. Su obra es en efecto la combinación de aquellos compositores que se rebelaron con la Reforma. Observad de su propio puño y letra la abreviación en latín: solo a Dios se le debe la gloria. Debemos entender que la Reforma tuvo muchas facetas, aunque en realidad los resultados de la Reforma no se advirtieron de inmediato, sino a lo largo del tiempo. Desde el mero principio, las formas de vida comenzaron a cambiar, gracias a la base de la enseñanza de la Reforma. El gobierno de la Iglesia, por los diáconos de la congregación, dejó libre el paso para un mayor desarrollo democrático. El hombre, según la Biblia, está hecho a la imagen de Dios, por lo tanto, tiene dignidad. En tiempos de la Reforma, esto significaba que todas las vocaciones en la vida eran dignas. La del honesto mercader o del ama de casa, así como la del rey. Por otro lado, la Biblia dice que el hombre está decayendo. Se ha rebelado contra Dios. Así es como el hombre de la Reforma se podía explicar la grandeza y la dignidad del hombre y también su crueldad. El hombre de aquel tiempo no vivía en un mundo fracturado como el hombre de hoy en día. El arte era una parte íntima de la vida. La Reforma tenía una estrecha relación con la cultura. El pintor Lucas Cranach era amigo de Martín Lutero. Aquí está Lutero mismo y su esposa pintados por Cranach. Lutero y Cranach eran cada uno padrino de los hijos del otro. El viernes anterior al domingo de Pentecostés, en el año de 1521, llegaron noticias a Amberes de que Martín Lutero había sido capturado a traición, ya que cuando al heraldo del emperador Carlos se le ordenó que lo acompañara con su guardia imperial, tenía confianza en esto. Esto proviene del diario de Alberto Durero, quien no quiso que se publicara. La noticia de que Lutero había sido capturado parecía ser falsa.
Su vida estaba en peligro, pero sus amigos lo escondieron. Y fue iluminado por el Espíritu Santo y manifestó su verdadera fe cristiana. ¿Estará aún vivo? ¿O ya lo han matado? No lo sé. En ese caso ha sufrido por la verdad cristiana. ¿Y si hubiéramos perdido a este hombre que ha escrito más claramente que ninguno de los que ha vivido durante los últimos 140 años y a quien se le ha donado un espíritu tan evangélico? Te alabamos, oh Altísimo Señor. Durero es sin duda un hombre de la Reforma, según examinamos el diario que escribió en ese entonces cuando a Martín Lutero se le creía muerto. En él indica con mucho detalle que estaba mirando atrás hacia los hombres de la Prerreforma. Y estos hombres eran Hus y Wycliffe. Hus tuvo una tremenda influencia en Alemania en esa época. Y Durero expone muy claramente en su diario que recuerda a estos hombres y que su obra se deriva de ello. Y más aún si se examinan sus grandes obras. En el Apocalipsis, por ejemplo, que se llevó a cabo antes de las 95 tesis de Lutero que se clavaron en la puerta de la iglesia, se observa la fuerte interacción bíblica. De hecho, en su propia obra mediante su idea de la Biblia y las obras de arte que producía. Las huellas de la creatividad del hombre representan su concepto del mundo que casi siempre se deja entrever. Y el arte que surgió de la Reforma muestra las huellas de su base bíblica. Para Durero, el mundo de Dios tenía valor, verdadero valor, pero no valor por sí solo. Era una creación de Dios. Muchas obras de arte surgieron de la Reforma cultural. Por ejemplo, el levantamiento de la cruz por Rembrandt. Aquí Rembrandt se pintó a sí mismo usando su boina de pintor. Él levantó a Cristo sobre la cruz, dando a entender a todo el mundo que sus pecados habían enviado a Cristo a la cruz. Su obra indica que era un hombre de la Reforma. La naturaleza no era menospreciada ni tampoco se le idealizaba. Era algo para disfrutarse como creación de Dios. Aquí está la esposa de Rembrandt aguardándolo. Aquí hay amor y delicadeza. Rembrandt entendía que Cristo era el Señor de todo en la vida. Por lo que hemos visto, está claro que cualquiera que diga que la Reforma menospreció el arte y la cultura, o que no produjo arte y cultura, no sabe lo que dice o no es honesto. La Reforma tuvo mucha influencia en la cultura, en lo teórico y en lo práctico. En lo teórico, porque estas personas, si se examina a los eruditos holandeses, por ejemplo, realmente creían en el señorío de Cristo sobre la vida en total. Veían la naturaleza como algo maravilloso, las hojas, las flores, algo bello, ya que era el universo de Dios. En lo práctico, por supuesto, sencillamente produjo más cultura, fluyendo hacia adelante como en ríos. La pintura de la Reforma holandesa es uno de los puntos máximos de la pintura en el mundo entero. Todo esto aparece como un obsequio de Dios, y en especial en el área de la música, como el propio Lutero lo consideraba. Este libro contiene los salmos con arreglo musical. Proviene de Ginebra.
Algunas personas creían que eran muy alegres y hasta con ironía les llamaban gigas ginebrinas. El propio Martín Lutero era un excelente músico, tenía buena voz de tenor y como instrumentalista se desenvolvía con destreza y vigor. Cuando su maestro de coro, Johann Walter, editó el libro de cantos de Wittenberg, Lutero mismo escribió en el prefacio: No soy de la opinión de que todas las artes deban ser destruidas ni que perezcan a través del Evangelio como personas fanáticas pretenden, pero con gusto querrán verlas y en especial la música como sirvientes de Dios quien las creó y nos las donó. En cuanto el cancel que separaba a la congregación del altar se removió, porque la Biblia abierta permitía a la gente el acceso directo a Dios, también la congregación pudo acercarse a Dios directamente cantando por primera vez en muchos siglos. Lutero mismo compuso la letra de la canción Castillo fuerte es nuestro Dios. Hasta cierto punto, en el desenvolvimiento del Renacimiento, se pudo haber ido en una buena dirección o en una mala. La libertad se introdujo, lo mismo en el norte por la Reforma que en el sur por el Renacimiento. Pero en el sur se produjo licencia. La razón fue que el humanismo del Renacimiento no pudo proporcionar un significado para las cosas individuales, para los particulares o los absolutos en el área de la moral. El humanismo que comenzó con el hombre como centro llega a no tener un significado para el hombre. Pero en el norte, el hombre de la Reforma, guiado por las Escrituras, recobró su dirección. Y la totalidad de la vida, así como la naturaleza, se convirtieron en algo bello y digno. Al hombre se le dio una razón para ser grande y se le dio una razón para ser libre, y todavía se precisaron valores absolutos. Puede decirse de esta manera: los elementos humanistas del Renacimiento se centraron en el hombre autónomo. La Reforma se centró en el Dios infinito y personal que no había guardado silencio, sino que había hablado en la Biblia. A menos de que me convenzan por las Escrituras, estoy sujeto a mis creencias por el texto de la Biblia. Mi conciencia depende de la palabra de Dios. Aquí me estaciono. No puedo cambiar. Dios me protegerá. Amén. Al comenzar a hablar de los resultados de la Reforma, vemos que produjo una tremenda libertad. Y debemos decir ambas cosas a la vez. Antes que nada, la verdad primaria es que de repente hubo libertad de la necesidad de laborar para ganar entrada a Dios. Ya no fue entonces necesario merecer el mérito de Cristo. Uno debe entender la terrible esclavitud psicológica, porque si se esfuerza uno 100 veces para merecer el mérito de Cristo, ¿cómo sabe que no se tiene que esforzar uno 101 o 102 veces? Es una terrible esclavitud, y así cuando llegamos al Evangelio, a las buenas nuevas de que Cristo ya lo hizo todo y aceptamos esto mediante nuestra fe, quedamos libres de esta horrible, horrible limitación de que he hablado. Nos brinda muchas otras libertades, porque es una terrible limitación en realidad como hombre y hombre finito tener que actuar como Dios y lograr nuestros absolutos o tratar de hacerlo porque no se puede.
es una esclavitud, y repentinamente cuando encontramos en la Biblia misma todo lo que nos proporciona los absolutos, estamos libres entonces para funcionar, ya sea en el área de la ciencia o la moral, o en cuestiones sociológicas o en patrones del comportamiento. Estamos libres para operar dentro del círculo de los absolutos que las Escrituras nos brindan.